Buenos días, compañeros, profesora, buenos días. Yo voy a hablar acerca de hematología 2. Va a estar principalmente dividida en patologías. Principalmente el primer bloque va a ser infecciosas, seguido de eso va a ser micóticas, virales y parasitarias. Y al último vamos a tocar un par de patologías sistémicas. Principalmente, primero vamos a hablar del linfético. El linfético va a ser más común en niños de 2 a 5 años y va a disminuir su prevalencia a los 14 años. No va a tener ninguna prioridad de sexos, va a darse en ambos sexos y va a tener una prevalencia mayor en personas o familias que vivan en un estado socioeconómico bajo y de malnutrición. El agente principal, el agente causal, va a ser el Streptococcus pyogenes y el Staphylococcus aureus. Se va a dividir en dos tipos, en ampolloso y no ampolloso. El más frecuente siempre va a ser el no ampolloso y se va a dividir por el agente. El no ampolloso va a ser causado por el Streptococcus pyogenes y el ampolloso va a ser causado por el Staphylococcus aureus. Principalmente el no ampolloso va a ser vesículas con contenido purulento que van a progresar a costras amarillentas, y el ampolloso van a ser vesículas flácidas, como podemos observar ahí. El no ampolloso va a causar una pequeña úlcera, lo cual va a perder la solución de continuidad, y esto nos va a poder llevar a complicaciones tales como la celulitis y otras patologías que van a darse debido al ingreso por la pérdida de continuidad. Va a afectar principalmente de 2 a 6 años, y el ampolloso va a afectar principalmente a niños muy pequeños, recién nacidos o lactantes. Una forma de diferenciarlo tal vez a la progresión, ya que el diagnóstico del linfético va a ser clínico, va a ser la forma en la cual va a evolucionar la lesión, ya que el no ampolloso va a curar de la periferia hacia el centro y el ampolloso va a curar del centro hacia la periferia. También tenemos el pénfico estafilocócico de recién nacido, el cual va a darse dentro de los primeros días de vida, causando pequeñas úlceras en el bebé. Va a darse principalmente por el Staphylococcus aureus, y los factores de riesgo van a ser la falta de higiene a la manipulación del recién nacido o la exposición hacia el agente. Ya sabemos que los pequeños van a estar en un ambiente contaminado como es el hospital, así que pueden estar expuestos a sufrir el pénfico estafilocócico de recién nacido. Otra clasificación también se va a dar de acuerdo a la piel afectada. Se va a dividir en primaria y secundaria. Primario va a ser cuando la piel afectada va a ser previamente sana, y el secundario se va a dar en una piel lesionada. El diagnóstico diferencial va a ser difícil, por lo cual el tratamiento va a ser, en este caso, va a tratar de englobar a ambos agentes. Bueno, la fisiopatología va a ser principalmente de que se va a generar una toxina hiperdemolítica que va a generar el Staphylococcus aureus, lo cual se va a unir a la deshemoglobina 1, y eso va a producir una disolución de la continuidad de los queratinocitos. Esto va a generar que se va a acumular ahí el líquido extracelular, generando de esa forma una ampolla. El diagnóstico va a ser principalmente clínico, la historia clínica y la evolución y la evaluación de las lesiones. En caso sea una lesión demasiado extensa, la cual necesite encontrar el agente causal, se va a utilizar el agar sangre para un cultivo
El tratamiento principalmente va a ser el lavado y también se puede utilizar antibióticos tópicos, como los que podemos observar ahí, la clorohidroxiquinolona. Y también en este cuadro vamos a poder observar los agentes causales y la sensibilidad a antibióticos, en el cual el Staphylococcus aureus va a tener sensibilidad a la amoxicilina y al ácido clavulónico, a la cefaloxina y a la clindamicina, por lo cual, al ser el más común, ese debería ser nuestro tratamiento principal. En caso de que sea un Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, se va a utilizar un tratamiento sistémico de trimmetoprim, sulfamethoxazol, acompañado de clindamicina, o en casos muy graves de vancomicina. La prevención principal de esta enfermedad va a ser la buena asepsia, recortar las uñas para evitar que los pequeños generen heridas, escoriaciones, y no intercambiar entre pacientes objetos. Los diagnósticos diferenciales que nos van a ayudar a identificar esta enfermedad va a ser principalmente el pénfigo y la dermatitis de contacto irritativo. Vamos a seguir con la foliculosis. Foliculosis va a ser principalmente, lo más importante va a ser que es una infección profunda del folículo piloso, como podemos observar aquí. Se va a localizar principalmente en lugares en los cuales va a haber mayor cantidad de cabello, como pies axilares, inguinales, muslos y nalgas. Se va a presentar en ambos sexos, se va a presentar en cualquier edad. En este caso, los factores de riesgo van a ser la diabetes, la obesidad, los antecedentes familiares, y en el caso de los pacientes pediátricos, la higiene personal y la hospitalización con una previa terapia de antibióticos va a poder que aumente la predisposición a que sufran esta patología. La fisiopatología va a ser principalmente la generación de un nódulo eritematoso doloroso con una pústula en una ubicación espontánea, lo cual va a generar la necrosis del aparato pilosebáceo. Y no va a presentar síntomas sistémicos, va a presentar síntomas locales. La complicación va a ser la sobreinfección generando una celulitis, y el diagnóstico va a ser clínico. Entre los diagnósticos diferenciales se va a observar el acné quístico y la foliculitis, el cual vendría a ser prácticamente su hermano, que vamos a ver más adelante. El tratamiento se va a basar principalmente en el calor. La colocación de compresas sobre la lesión va a ayudar a desinflamar y a drenar el folículo piloso. Y en caso de que sean folículos grandes, lo cual genere una complicación, se va a utilizar la cefalexina oral, la amoxicilina más ácido clavulónico y la clindamicina. Su hermano, o el que vendría a ser más apegado al mismo, vendría a ser la foliculitis. La principal diferencia vendría a ser de que esta sería una infección superficial del folículo piloso. Va a estarse generada por el Staphylococcus aureus y bacilos seronegativos. Como podemos observar aquí, va a ser una infección superficial. Los factores predisponentes van a ser la depilación, la humedad, la obesidad, la dermatosis subyacente, en algunos casos las alteraciones de la inmunidad y la diabetes. En esta se va a presentar unas complicaciones que van a ser la celulitis, pero va a ser muy poco frecuente. Se va a caracterizar principalmente por lesiones pápulas vesiculares de 2 a 5 milímetros con contenido purulento. La base eritematosa va a ser un pelo con una lesión central, y se puede presentar lesiones simples, o también en algunos casos se puede presentar lesiones agrupadas. Se va a presentar de igual forma en lugares donde haya mayor presencia de cuero cabelludo, como el cabello, los glúteos y los miembros. En algunos casos va a causar prurito y generalmente no va a causar síntomas sistémicos. El diagnóstico va a ser de igual manera clínico y se va a resolver de forma espontánea sin dejar secuelas. En casos de que no solucione o tenga alguna complicación, se va a utilizar cremas antibióticas como muvirocina o ácido funcídico, y antibióticos orales
como la cefalexina, la amoxicilina, marcesino clavulánico o eritromicina. Vamos a continuar con la celulitis de la cara. Va a ser una infección aguda, progresiva, en la cual va a involucrar la dermis y los tejidos subcutáneos. El agente causal va a ser el Streptococcus beta-hemolítico del grupo A, y los factores predisponentes van a ser los traumatismos y heridas, las infecciones preexistentes y las picaduras o quemaduras. Dado el hecho de que van a generar una pérdida de la continuidad y se va a perder la barrera de la piel. Las características clínicas van a ser principalmente una placa eritematosa caliente y dolorosa, que son los principales síntomas de la inflamación. Van a haber límites imprecisos, puede presentar flictenas, petequias o necrosis. En algunos casos va a presentar linfangitis o linfaadenopatías, y en infecciones por microorganismos multiresistentes puede dar lugar a una celulitis, lo cual vendría a ser su principal complicación. Los métodos de diagnóstico va a ser de igual manera un diagnóstico clínico. En los casos en los que haya una lesión bastante grande, se va a recomendar la punción y la aspiración para el cultivo. Principalmente los hemocultivos se van a dar en pacientes lactantes menores de 6 meses, en pacientes con compromiso del estado general, en huéspedes inmunocomprometidos y en la celulitis periorbitaria. Las complicaciones principales van a ser la bacteremia, la neumonía, la supuración pleuropulmonar, artritis y osteomelitis, los cuales tendrían que ser las complicaciones más fuertes. El tratamiento inicial se va a basar principalmente en amoxicilina, marcesino clavulínico, en cefuroxima y acetilo y cefaclor. En caso de que haya resistencia, no haya evolución con ese tratamiento, se va a buscar englobar también a anaerobios, para lo cual se va a utilizar ampicilina sulfactam o amoxicilina de ácido clavulínico. Vamos a continuar con la tinea capitis o tinea corporis, lo cual ya vendría a ser de origen micótico. Principalmente se va a dar, ¿no?, en pacientes en los cuales haya factores de riesgo como un déficit en la limpieza o el aseo personal, o en los cuales hayan sido expuestos a compartir de alguna u otra forma gorras o alguna prenda de vestir con una persona que tenga esa patología. Se va a dividir principalmente el agente, va a ser de la familia Tricipictum, y va a ser Tricipictum rubrum, la cual va a ser el agente causal de la tinea capitis, y el Microsporum, que va a ser el Microsporum canis, que va a ser el agente causal de la tinea corporis. Como podemos observar en esta imagen, la tinea capitis se va a dividir en dos tipos, en una inflamatoria o no inflamatoria. La inflamatoria va a tener unos síntomas los cuales nos van a ayudar a diferenciar una de las otras. La inflamatoria va a tener generalmente prurito, y la inflamatoria va a tener dolor. La inflamatoria va a generar una placa alopécica, la cual va a tener una evolución positiva, y la inflamatoria va a tener una placa alopécica en la cual va a ser irreversible. Generalmente ambas van a ser causadas por Microsporum canis, y vamos a continuar con la tinea corporis, en la cual la que nos va a importar a nosotros va a ser la tinea corporis propiamente dicha, pero se divide en 4 tipos: en la tinea inflamatoria, la tinea profunda y la tinea incógnita. ¿Por qué nos va a importar la tinea corporis propiamente dicha ahora? Porque va a ser la que afecta principalmente a la población infantil. Todas van a tener un periodo de incubación de 1 a 3 semanas. Las lesiones nos van a ayudar al diagnóstico clínico. Principalmente la tinea corporis van a ser
van a ser placas, las cuales van a tener un borde delimitado. Las inflamatorias van a tener pápulas foliculares y nódulos anulares, y la profunda van a tener placas inflamatorias. Lo principal va a ser de que va a generar el cuadro de la lesión, va a generar algunas veces un crecimiento, y generalmente se va a dar en niños y adultos. La evaluación clínica va a ser nuestro principal aliado para el diagnóstico, en lo cual, en este caso, al ser Trichopitum SVP, el Trichopitum rubrum, vamos a utilizar la lámpara negativa para observar de esa forma la presencia del hongo. En caso de que haya una infección muy grande, se puede utilizar la microbiología, en la cual la toma de muestras se va a realizar del cabello mediante extracción manual. En caso de sudado, se va a generar mediante una torunda estéril, y en caso de escamas, se va a realizar el raspado de la lesión. El examen directo va a ser el examen de KOH de microscopía, en el cual vamos a poder también utilizar el cultivo en hogar saurón. El tratamiento va a ser principalmente va a ser tópico y en la tiña corporis, en la cual nos vamos a ayudar de los fármacos como termibinafina y los azoles, y en caso de tiña capitis va a ser glicerofluorina en tópico, y en caso de sea oral vamos a utilizar fórmula magistral de glicerofluorina 25 miligramos por suspensión oral. Vamos a continuar con el eritema del pañal micótico y irritativo. Lo principal que tenemos que saber en este caso va a ser de que se va a dar principalmente al inicio un eritema irritativo, lo cual va a ser causado por el aumento de humedad, la oclusión y la fricción, o en algunos casos el uso de jabones, detergentes o perfumes en la piel del recién nacido o del infante, lo cual va a predisponer a que esa irritación genere una pérdida de la barrera de la piel, y eso en casos principales de diarreas o infecciones de vías urinarias a causa de origen micótico, va a generar que el hongo ingrese por esas lesiones y pueda así infectar la piel del bebé. Como les mencioné, los principales factores de riesgo van a ser la humedad y el calor, la fricción de los pañales. El uso de los antibióticos también va a ser importante, ya que va a eliminar la flora de la piel, lo cual va a permitir el ingreso de microorganismos. En caso de bebés inmunocomprometidos, también se tiene que tener cuidado el uso de pañales desechables, dado que al ser de un material que van a aumentar la humedad, van a predisponer a ese tipo de infecciones y infecciones por hongos previas. El principal tratamiento va a ser el aseo local, cambiar el tipo de pañal. Se recomienda el uso de pañales de tela en pacientes en los cuales hayan sufrido previamente una infección por hongos, la preparación de las barreras, el uso de cremas, de ungüentos y pastas, y corticoides tópicos que sean de baja intensidad, y antifúngicos en caso ya haya una infección por hongos. Vamos a continuar con la pityriasis alba. En este caso va a ser una dermatofitosis inflamatoria benigna, que se va a caracterizar por la hipopigmentación principalmente de la zona del rostro, principalmente la zona periorbitaria y la zona peribucal. Se va a clasificar como una hipopigmentación. No va a haber una fisiopatología clara,
por lo cual se ha observado que va a haber una disminución de los lípidos de la capa córnea, va a haber una disminución o un exceso de la flora microbiana, va a haber una alteración de los melanocitos y se ha observado de que va a haber una predisposición en la piel oscura. El cuadro clínico va a ser principalmente va a ser unas máculas rosadas iniciales que van a progresar a una lesión hipopigmentaria que en algunos casos va a generar una leve descamación, va a tener bordes difusos y va a dividirse en tres estados clínicos, en tres estadios clínicos. El estadio temprano, que va a ser de parches pequeños, el estadio intermedio y el estadio tardío, que va a ser clasificado de acuerdo a la dimensión de la lesión. La localización va a ser principalmente en la zona del rostro y va a tener un curso variable, ya que va a ser autolimitada. En algunos casos puede durar de 6 meses a 7 años y, como les digo, va a ser autolimitada. Los diagnósticos diferenciales van a ser principalmente la pitiliasis versicolor y el vitiligo. En algunos casos va a ser confundida con un vitiligo. Para el diagnóstico y el tratamiento se va a asegurar que la enfermedad sea benigna, autolimitada, y en ese caso se va a recomendar que el paciente tenga una menor exposición al sol y un cuidado de su piel mediante bloqueadores solares, sombreros y uso de sombrillas para evitar así la exposición solar. Continuando con las verrugas pulgares, en este caso estaremos ingresando a de origen viral, que va a ser por el virus del papiloma humano principalmente. Son pápulas duras de 1 a 10 milímetros, van a ser hiperqueratóxicas, típicamente se van a localizar en la infancia y en la adolescencia y va a ser principalmente en manos, muñecas, antebrazos y rodillas. Va a ser causada, como les dije, por el virus del papiloma humano, principalmente del tipo 2 y el tipo 4. La transmisión va a ser de contacto directo y en casos de personas adultas puede también transmitirse mediante transmisión sexual. Los tratamientos tópicos va a ser principalmente la aplicación de ácido salicílico, de ácido tricloracético. En casos de ser más invasivos se va a utilizar la crioterapia, la electrocoagulación, láser y en algunos casos la cirugía. En este caso vamos a continuar con el molusco contagioso. También va a ser de origen viral. La transmisión va a ser también por contacto directo y también en algunos casos va a ser por transmisión sexual. Como se puede observar aquí, puede darse de origen aislado o puede también generarse en un cúmulo de lesiones. La entrada del virus va a ser a través de escoriaciones en la piel o mucosas, va a generar una infección celular, va a tener una alteración de la respuesta autoinmune, lo cual va a generar una proliferación celular y va a generar una división, generando así las lesiones que se pueden observar aquí. El tratamiento principal va a ser el curetaje, la crioterapia. También se puede utilizar tratamiento tópico como el ácido tricloracético y también podemos utilizar inmunomoduladores y antivirales. Ingresando a las de origen parasitario, podemos observar la pediculosis, la cual va a ser generado por los piojos, Pediculus capitis. Va a ser principalmente de origen, va a transmitirse mediante contacto directo o fomites, o se puede prestar, causado por prestar o el uso compartido de prendas de vestir. La prevención va a ser principalmente evitar compartir las prendas de uso personal como gorros, como chullos o como ropa en algunos casos. El tratamiento va a ser local, en este caso la extracción manual
de los parásitos, o en caso de ser químico, va a ser la permetrina al 2.75%, aplicar 2 veces por semana y dejar actuar por 10 minutos. Sería el tratamiento de primera línea. En caso de tratamiento sistémico, se va a utilizar la ivermectina, 200 miligramos por kilo, vía oral, una dosis única. La escabiosis sería de igual forma una patología parasitaria generada principalmente por los ácaros o sus huevos, lo cual va a generar una reacción alérgica y esto una reacción inflamatoria. El diagnóstico diferencial va a ser amplio y lo principal va a ser evaluar la dermatología, la morfología del parásito. En este caso también se ha observado que se puede dar diagnósticos erróneos como la dermatitis atópica mal controlada. La importancia de la sospecha temprana se va a dar principalmente al tratar a tiempo a pacientes pediátricos, ya que son un factor de transmisión de enfermedades. El tratamiento de elección va a ser la crema de permetrina al 5% y se va a utilizar en niños mayores de 2 meses. La prevención va a darse la limpieza de ropa, que se va a recomendar lavarla a temperaturas altas o encerrarla en una bolsa de 7 a 10 días. El picor, el tratamiento no va a tener una solución inmediata. Al aplicar la crema de permetrina, el picazón, al ser una reacción alérgica generada por nuestro sistema inmune, va a tener una duración de 1 a 2 semanas. Se tiene que tener bastante cuidado, ya que el tratamiento tiene que ser familiar, ya que la transmisión es directa. Ingresando ya a las patologías sistémicas, vamos a tener el síndrome de piel escaldada, en el cual va a ser un síndrome estafilocócico que se va a asemejar bastante a la celulitis, ya que se va a observar el ingreso de una toxina la cual va a actuar sobre la desmoglobina 1 y va a atacar de esa forma que va la cohesión entre las células, generando así, en este caso, la descamación de las células. Se va a dar principalmente en los primeros días de vida. La población afectada va a ser siempre menores de 6 años y en algunos casos personas inmunocomprometidas o personas de la tercera edad. La lesión inicial va a ser una superficie costrosa y va a ser dolorosa. Se va a poder presenciar bien el signo de Nikolsky, el cual, recordando su biología, va a ser en el que con la mínima fricción se va a observar la descamación de la piel. Los síntomas sistémicos pueden afectar bastante y el principal cuidado que se tiene que tener en estos pacientes va a ser la deshidratación, el malestar general y la fiebre. El tratamiento de elección va a ser la cloxacilina en formas leves, y en casos graves ya se va a utilizar el tratamiento sistémico dado por vancomicina, clindamicina o nilesolid. Y por último vamos a observar el síndrome de shock tóxico estreptocócico, que se da muy raras veces, pero es importante que nosotros como personal de salud conozcamos. Yo he utilizado en este caso un caso clínico para poder explicarles a ustedes. Es un paciente de 5 años de 72 horas de evolución, el cual va a presentar 39 grados de fiebre, odinofagia, erupciones cutáneas, y los síntomas iniciales han sido gastrointestinales, mialgias, rechazo a la ingesta, diuresis disminuida
En la evaluación previa se le realizó un test rápido para el estreptococo del grupo A, el cual resultó negativo. Al no tener una etiología comprobada, el tratamiento fue principalmente de ibuprofeno en urgencias para la reducción de la fiebre. Los antecedentes familiares personales nos indican que los padres son sanos, no hay procesos infecciosos, pero indica que ha tenido 2 episodios previos de convulsiones febriles. A la exploración física hemos observado que un estado general afectado, decaimiento de mucosas, decaimiento y mucosas secas, se ha observado un exantema, conjuntivitis, una faringe congestiva, una lengua frapuesada, adenopatías y auscultación cardiopulmonar normales. En el examen de laboratorio se ha observado una acidosis metabólica significativa, se ha observado una leucocitosis, una neutrofilia, lo cual podría indicarnos que es de origen bacteriano, una bioquímica con una urea elevada, una creatinina elevada y una hiponatremia, lo cual nos puede dar indicios de una insuficiencia renal, ya que está haciendo de afectación sistémica. Y los marcadores de inflamación e infección, la proteína C reactiva se va a ver elevada y la procalcitonina se va a ver muy elevada, lo cual nos sugiere una infección grave o una sepsis. Lo que se vio en este caso, lo primero que se vio fue la fluidoterapia intravenosa, la oxigenoterapia con gafas nasales y antibióticos intravenosos de cefalexina, vancomicina y clindamicina, tratando de abarcar todos los agentes que tal vez pudieran ser causales. En los resultados de pruebas van a haber cultivos negativos, excepto en una segunda muestra faríngea, donde se dio un estreptococo del grupo A positivo. En la serología se observó un aumento significativo de anticuerpos y debido a estos análisis se tuvo una modificación de tratamiento, en la cual se cambió a penicilina G asociada a la clindamicina tras la confirmación de la etiología estreptocócica. Gracias a este tratamiento el paciente tuvo una buena condición, una buena evolución. Dando un poco, ingresando a la patología, va a ser una enfermedad grave provocada por exotoxinas del Staphylococcus aureus o el Streptococcus pyogenes, los cuales van a funcionar en este caso como superantígenos y van a desencadenar una respuesta inflamatoria sistémica. Los síntomas característicos, como se observa en el caso clínico, fueron la fiebre, el exantema, la hipotensión y el fallo multiorgánico y la descamación posterior. Va a ser muy poco frecuente, pero se ha aumentado la incidencia debido al aumento también de incidencia de las infecciones dermatológicas. Se va a dar con mayor presencia, con mayor frecuencia en los niños preescolares y la mortalidad pediátrica va a ser del 34.2% y va a dejar secuelas en un 26.8%. Por eso es importante que tengamos conocimiento de este test, de este síndrome. El tratamiento específico va a ser, una vez identificado el agente, se va a recomendar la penicilina con clindamicina y en casos graves se puede considerar la gamoglobulina intravenosa. Bueno, doctora, eso sería. Muy bien, a todos nuestros compañeros. Realmente muy bien el seminario, bien explicado. Se nota el esfuerzo adicional, ¿no? Y eso tiene un plus, chicos. Ay, ¿están cansados? Sí. Que están uno que otro durmiendo, ¿no? Siempre. Bien. Y lo que ha presentado su compañero, como decía Víctor, es una partecita. En realidad,
yo siempre les ponía todos los temas y me di cuenta que era demasiado para un alumno o para dos inclusive. Entonces he reducido el número de temas en los más frecuentes, ¿no? Y lo que ha presentado es más frecuente. Ahora, por ahí, seguro que lo ha leído, ¿no? ¿Dónde están los hemangiomas, ¿no? Los que también son frecuentes, sobre todo en la etapa neonatal, en la etapa temprana pediátrica, ¿no? Y dónde están de repente las arañas vasculares, ¿no? Y otras patologías que también son relativamente frecuentes. Yo les voy a hacer la clase teórica de la parte de lo que es la dermatología neonatal, muy brevemente de algunas cosas básicas, y luego su compañero les va a pasar, vas a pasar por virtual, ¿no? No, por el ya, perfecto, va a pasar un flash y de repente de ahí también salen las preguntas, ¿no? Vamos a ver si es que el doctor Saldaña, porque están haciendo lo físico, ¿no es cierto? El examen teórico, entonces de repente puede imprimir también las imágenes, ¿no? Para que pueda servir de algo el tema del tema. Pasa, por favor, ¿tienes para pasar mi clase? Bien, la parte que yo les voy a explicar así brevemente es el tema. ¿Hay algún basurero? ¿Al fondo? Mientras va colocando ahí la